Segundo de Samuel, capítulo 21, dice la palabra del Señor, hermanos. Segundo de Samuel. Vamos a hablar, hermanos, de la historia, hermanos, de una mujer llamada Rispa. Quiero que vaya a Segundo de Samuel, capítulo 21, y dice la palabra del Señor así. Vamos a leerlo alternadamente y vamos a leerlo así, hermanos. Espero que todos ya lo tengan. Espero que tengan su Biblia en mano y vamos a leerlo, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios así, de esta manera. Dice: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl, y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. ¿Verdad? Capítulo 21. Segundo de Samuel, capítulo 21. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Si usted recuerda, hermanos, esta historia, hermanos, se acuerda cuando Josué, hermanos, tuvo por ahí un pacto con ellos de no matarlos, y hubo un acuerdo, y este acuerdo iba a pasar por generaciones, pero cuando llega el rey Saúl, cuando él toma el control o toma el reinado, él deseaba exterminarlos, eliminarlos, sacarlos de su tierra, porque no eran israelitas, sino eran amorreos. Y si usted lo recuerda, hermanos, era por aquella ocasión, hermanos, cuando aquellos reyes que se levantaron contra Josué, se levantaron contra ellos, los 5 reyes, Jerusalén y todos otros reyes que se levantaron, y estos Gabaonitas prefirieron hacer un pacto con Israel, con Josué, y les perdonaron y salieron a pelear, ¿verdad? De hecho, Josué sale porque estos reyes se levantan contra los Gabaonitas, y Josué sale a la pelea, sale a defender, sale a luchar, y aquella fue una historia impactante. Si usted lo recuerda en la historia de Jueces, usted lo va a Josué y va a ver esta historia muy hermosa. Pero aquí, en este momento, hermanos, en este capítulo, no vamos a hablar exactamente de ellos, sino estoy dándole un poquito el contexto. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué el rey David consulta al Señor? Había 3 años, dice ahí, 3 años, hermanos, dice consecutivos, que hubo hambre. Imagínense nosotros, hermanos, 3 años batallar, y ya pues está en alerta la ciudad de Nuevo León por la escasez de agua y todo esto, hermanos. Pero imagínense 3 años que no lloviese y que estuviésemos batallando con el alimento. Yo creo, hermanos, que cada uno de nosotros deberíamos consultar, y esto es lo que hizo David. Consultó al Señor, y el Señor le dio la respuesta y le dijo: fue por causa de Saúl, porque Saúl rompió ese pacto. Saúl quebrantó ese pacto, ese acuerdo que tenía Josué con los Gabaonitas. Y vea el desenlace. Dice el versículo 3: dijo pues David a los Gabaonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los Gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella, dice, sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos, dice, que muera hombre de Israel. Vean al grado, aunque son amorreos, aunque tienen otros dioses, vean, ellos sí sostuvieron ese compromiso, ese acuerdo, ¿sí? Dice el siguiente versículo 5: ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Désenos, dice, 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl. Él escogió, dice, él escogido, dice, de Jehová, y el rey dijo: yo lo daré.
Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento. Ve, aquí hay otro juramento, dice, de Jehová que hubo entre ellos, según ahí primero de Samuel. Si usted lo recuerda, por ahí el 17 y 18 habla de aquel juramento, aquel pacto que hubo entre Jonatán y David, y perdonó a su hijo, ¿verdad? Porque le amaba tanto. Y luego dice el versículo 7, o lo que acabamos de leer, dice, y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento que Jehová hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, la cual ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, las cuales ellas habían tenido de Adriel, hijo de Bersalaí, Mealaoita, dice, y los entregó en manos de los Gabaonitas, dice, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron junto a aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Dice, y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado en las plazas de Bethsán, donde lo habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y de los hijos de Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Que Dios bendiga su palabra. Señor, háblanos en estos momentos. Te suplicamos que tu gracia sea derramada con cada uno de nosotros. Háblanos, te pedimos, Señor, que también bendigas a los hermanos que están en esta transmisión. No permitas, Padre, que haya una distracción. Sabemos que en casa es muchas veces difícil, pero te pido, Señor, que pongas en su ser dominio propio. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la palabra de Dios que acabamos nosotros ahorita de leer, compartirla, les acaba de decir, había un acuerdo entre los Gabaonitas y Josué, y este acuerdo iba de generación en generación hasta que Saúl llega como rey, y él se entera de esto, y él no estaba de acuerdo, era muy celoso. Él dijo, no podemos tener alianza, no podemos tener, de hecho el Señor, si usted lo recuerda que estamos estudiando la historia, el Señor dijo, no hagas alianzas. Pero estos Gabaonitas sí supieron hacerla, la manera en que pudieron acercarse al pueblo, al campamento con Josué, y de ahí, hermanos, pues tener esta alianza, ¿verdad? Tuvo Josué misericordia, los engañaron prácticamente, pero ellos dieron su palabra. Y a través de esto, de este compromiso, este pacto, esto debió haberse hecho de generación en generación. Pero Saúl quiso exterminarlos, y vimos que los atacó, los quiso exterminar, y por esto el Señor trajo consecuencias a Israel. Dice la Biblia que no llovió 3 años, que hubo hambre estos 3 años, por el pecado, por la desobediencia y por la falta del compromiso que tenía Saúl, o por haber quebrantado ese pacto. Y vemos su consecuencia, a pesar que él había muerto con Jonatán en manos de los filisteos, la descendencia continuó. Y vemos aquí, hermanos, que el pecado muchas veces nos va a alcanzar, hermanos. Quizás papá, mamá, a veces lo tomamos a la ligera en nuestra vida. A veces tomamos a la ligera muchas decisiones o muchas cosas que estamos haciendo, y pensamos que no va a repercutir
en nuestra generación siguiente, que no va a repercutir en nuestros hijos, que no va a repercutir en nuestra familia, que quizá no va a pasarle nada, y a veces nosotros nos comportamos de una manera rebeldes, de una manera que decimos, pues si llega a pasar algo, que me pase a mí, al fin que mis hijos, ellos van a caminar con Dios, al fin que ellos van a tener más misericordia, ellos van a tener un comportamiento diferente, pero las consecuencias van pasando, hermanos. El pecado, la falta de compromiso, y de hecho lo vimos, hermanos, lo hemos estudiado infinidad de todos estos, yo creo que, hermanos, 2 años, casi 3 años estudiando, hermanos, hasta donde vamos en números, hermanos. Yo creo, hermanos, que palabra no ha faltado, el mensaje no ha faltado, y en esta situación cada uno de nosotros estamos conscientes, iglesia, hermanos, estamos conscientes de que el compromiso que hemos hecho con Dios, de cuando Él nos rescató, Él nos salvó, Él murió por nosotros, nosotros deberíamos, hermanos, vivir agradecidos, deberíamos de vivir nosotros honrando su presencia, honrando y dándole gracias porque Él es bueno en todas las áreas de nuestra vida, en cualquier área, hermanos. ¿Sabe? Esta mujer, hermanos, sin deber, sin temerla por el pecado de Saúl, ahora sí, ella era la concubina, no era una esposa legítima, pero vemos, hermanos, que el pecado aún llegó hasta ella. Y el compromiso que cada uno de nosotros debería tomar o tomamos, o si usted no lo ha hecho, lo puede hacer hoy. Papá y mamá, necesitamos ser como Rispa. Necesitamos ser un hombre o una mujer bien aguerridos, bien comprometidos con el Señor. Dice la Escritura, vea conmigo, dice aquí, por favor, dice, y los entregó en las manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron. Rispa no podía hacer nada, sabía que había una falta. Yo creo que se conmovió esta mujer, le dolió en su alma poder entregar o tener que dar a estos hijos para que se pagase esa afrenta, y se entregaron sus 2 hijos más 5 más. Y vemos, hermanos, cómo, hermanos, esta mujer pudo o tuvo la valentía, tuvo la osadía, tuvo la fuerza, tuvo la convicción, hermanos, que a pesar de que quizás ella no podía hacer nada, ella iba a estar al lado de sus hijos. Y yo en esta noche yo quiero hablarle, hermanos, que en medio de las situaciones, cuando el enemigo te arrebata a tus hijos, el enemigo te quiere arrebatar, usted, papá y mamá, se debe dar cuenta cuando nuestros hijos se están alejando de Dios. Se debe de dar cuenta cuando nuestros hijos, no importa la edad que tengan. Quizá usted va a decir, pastor, mis niños son chiquitos, los puedo controlar. Aún así usted puede ver que no quieren caminar con Dios, no desean, no quieren ni estar en una escuelita dominical. Usted puede notar, no, con esta maestra no quiero, no, con este sí, no, ya no quiero estar. Usted puede ver y debemos determinarnos en tener una convicción y una firmeza, iglesia, en que debemos ser como Rispa, no apartarnos, tener la mirada en ellos, enfocarnos, porque darles el materialismo, darles lo que ellos quieren, darles sus deseos que ellos tienen, créame que eso quizás muchas veces los va a destruir, porque hay cosas que ellos no desean, pero nosotros debemos inculcarles la palabra de Dios, debemos inculcarles el mensaje de la palabra de Dios. Y tristemente, hermanos, en nuestra congregación, sin temor a equivocarme, estoy viendo una generación de jóvenes y de jovencitos que se están perdiendo, que ya no hay interés, que el enemigo los está arrebatando para ahorcarlos, para llevarlos al monte y ahorcarlos. Y nosotros, padres, estamos con los brazos cruzados. Estamos diciendo, allá ellos, allá. Yo mis problemas, yo mi situación, yo como pueda.
cuando tenga tiempo. Y vea, dice, y los entregaron en las manos de los gabaonitas. Y vea el versículo 10, por favor, dice, entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio. Tomó una tela de cilicio. Una tela de cilicio, hermanos, era una tela áspera, hermanos. No una tela negra como hoy vemos que alguien está de luto y se pone su camisa, su pantalón negro porque alguien falleció. No. Una tela de cilicio. Era, para darnos una idea, hermanos, no sé si usted recuerda los costales. No estos costales de como plástico, el otro es de isle, o cómo se llama, como isle, es pica, áspero, tosco, vamos a suponer que es eso. Esa era una tela de cilicio, y mucha gente se vestía de cilicio cuando había dolor. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, andamos en las nubes? Nuestros hijos nos estamos perdiendo. Nuestra familia los estamos perdiendo, nuestros hijos. Y no hablo, si usted dice, pastor, porque yo tengo joven, no. Tu hijo de 2 años, de 1 año, muchas veces lo estamos perdiendo. Estamos dejando que el enemigo se los lleve y que los crucifiquen y los cuelguen. Cuando las personas eran ahorcadas, de hecho, cuando Jesús fue crucificado, la cruz significaba maldición. La cruz era maldito. Era para exhibir a un asesino, exhibir a una persona que iba en contra de las leyes, exhibir una persona, eso es ser maldito. Y muchas veces, hermanos, el enemigo, nuestros hijos, quiere exhibirlos. Hemos visto cómo el diablo los exhibe colgándolos, caen en pecado, caen en tantas cosas, y nosotros como padres muchas veces nos enojamos con ellos, y es cuando debemos estar más cerca de ellos, orar por ellos, perdonarlos, amarlos, ayudarlos, porque es una generación que sigue. Pero cuando somos indiferentes, cuando nos interesa nomás nuestros propios sentimientos, nuestras propias ideas, nuestras propias intereses, somos egoístas. Y Rispa no era egoísta. Rispa, a pesar de que sus hijos fueron entregados y fueron colgados, ella se determinó. Número 1, Rispa tuvo una decisión que a ella no le movía para nada. Dijo, yo voy a estar al lado de mis hijos aunque estén muertos. Y ella decidió ir allá, a aquel monte, aquel peñasco, y estar, hermanos, lo acabamos de leer. Decidió, número 1, fue al monte, un lugar peligroso, dice la Escritura, que por el día no dejaba que los animales, las aves de rapiña, se acercaran a sus hijos. Los espantaba. ¿Saben por qué eran exhibidos los muertos o por qué los colgaban? Dijimos que porque eran malditos, y como una manera de que el pueblo entendiera. Pero cuando eran comidos por los mismos aves de rapiña, los buitres, los opilotes, con las auras, no sé, como lo conozca usted, era una manera indigna de una persona de no darle sepultura, porque al grado que no se lo merecían. Y esa mujer se determinó a estar ahí y no dio paso atrás. Y dice que no se movía hasta que llovió, hasta que llegó la siega. Vea el tiempo que estuvo ahí. Vea, hermanos, soportar unos cuerpos, ¿cómo se dice? Cuerpos podridos, ¿cómo? Putrefactos, ¿verdad? Eso, hermanos, cuerpos descompuestos, cuerpos deteriorados, cuerpos podridos, el olor. Y ella, esta madre, estuvo ahí aún así espantándose. ¿Puede imaginar cuerpos descompuestos por días, por semanas? Y esta mujer tuvo la determinación de estar ahí. Nosotros como padres, tantito nuestros hijos no quieren nada, los dejamos ser.
Y no estamos determinados. No, pastor, yo no puedo con este hijo, con esta hija rebelde. Se me están rebelando, pues allá Dios que arregle su vida. No, para eso somos sus herencia de Jehová, son los hijos. Y nosotros somos responsables, iglesia. Nosotros somos responsables porque un día vamos a dar cuentas. ¿Sabe por qué? Porque nos enfocamos en nuestro trabajo, nos enfocamos en darles todo lo que creemos que es primordial, lo que creemos que para ellos será el éxito en su vida, y los estamos perdiendo. ¿Te das cuenta? ¿No se ha dado cuenta, hermano, que su hijo, su hija o su jovencito, su jovencita ya no desea la iglesia? ¿Ya no quiere participar? ¿Ya pasa menos tiempo de convivencia? Es más, ¿no se ha puesto a pensar que ya no quiere ir a jóvenes? ¿Será normal? No, pastor, es que tiene mucho que hacer aquí en la casa. Lo vas a perder, lo va a perder, hermana, y lo va a perder. Cuando lleguen las aves de rapiña y tomen a su hijo, su hija, y cuando usted le va a doler en el alma, cuando usted vea que su hijo, su hija, va a llegar en una edad, y cuando menos se lo espere, usted diga, pastor, y quizá nunca me lo diga, pero le va a doler en su alma y se va a acordar de este mensaje, y creo de muchos mensajes que muchas veces son ignorados. Se va a acordar cuando su hijo o su hija salga embarazada, cuando su hija o su hijo está en fornicación, cuando su hija o su hijo anda a escondidas. Papá, usted sabe, los que tenemos jovencitos más grandes, ¿sabe cómo se están comportando? ¿Cuáles son las amistades? Esas aves de rapiña que se están acercando ahí, ¿los está espantando? Yo lo hemos dicho y lo he dicho, y a veces es de juego, hermanos, y bueno, y es juego, que decimos, bueno, estoy en la iglesia y digo, mi hija se tiene que casar hasta hermano, se va a casar hasta ¿cómo se llama? El milenio. El día de mañana, cuando menos me lo espere, ya va a tener una edad donde ella va a tomar decisiones, y donde como papá y como mamá nosotros vamos a inculcarle los valores y la palabra, donde va a tomar una decisión, donde va verdaderamente a escoger una ave de rapiña o un verdadero cristiano. Y tenemos que tener cuidado en estas áreas. Papá y mamá, no importa la edad que tenga, tiene un año tu hija, tiene un año su hijo, tiene un año su niña, tiene meses, ora por ella, ora por él. No deje que las aves de rapiña se acerquen a sus hijos. Número 1, tome hoy la decisión y la determinación de velar por sus hijos. Y cuando usted lo haga, y si las aves de rapiña ya llegaron sobre sus hijos, no se vaya, no los deje, espántelos. Estos jóvenes ya estaban muertos. ¿Y quién dice, bueno, ya se murieron, ya no? Y hay veces que decimos, no, mi hijo ya se apartó, mi hija ya no quiere nada. Espante esas aves de rapiña. Espántelas. No deje que los animales devoren. Y por la noche, dice que Rispa espantaba las fieras. Una madre, de verdad, hermanos. ¿Cuántas mamás podrían decir, no, con mi hija y con mi hijo nadie se mete? En la vida espiritual debe ser igual. En la vida espiritual, hermana, exígele a tu hijo, a tu hija antes de dormir o lo que sea, pero exígele que lea su Biblia. Exíjale que ore. Exíjale que pase un tiempo con el Señor. Exíjale que vaya, jóvenes. Exíjale. Si no, las aves de rapiña van a llegar. El día de mañana nuestros hijos van a crecer. Y nosotros, no, pastor, ya no quiere. Imagínese yo, no, mi amor, no, ya no quieren. Pues bueno, de lo que pudimos hacer. No, es hoy. En casa manda usted, hermano, hermana. No importa que su hija o su hijo tenga desde 1 año hasta 20, 25. Si está en su casa, usted manda. Y se tienen que sujetar. Es tiempo de que espante las aves de rapiña. Es tiempo que espante esos lobos rapaces. Lobos rapaces, dice las fieras. Una determinación. Es aquí.
¿Cuántos de nosotros no queremos esforzarnos en la vida? Dijimos una decisión, pero vea el versículo, el 9, para entenderle ya y pasar al otro punto. Dice, y los entregó en manos de los Gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron junto a aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Rispa tuvo la decisión de estar en el monte. ¿Cuántos hoy en esta noche, mamás, están determinados a decir, yo voy a estar en ese monte, yo voy a estar en la iglesia, yo voy a estar y darles el ejemplo, mostrarles que la iglesia es lo primordial, la iglesia, Cristo es lo primero? Que su esposo no quiere caminar, que su esposa no quiere caminar, uno debe determinarse. Aquí Rispa no está hablando que su esposo, bueno, era Saúl, pero pudo haberse casado, pudo estar con otro, pero era Rispa la que estaba ahí. Y dice el versículo 10, que lo acabamos de leer, entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio. El cilicio representa adversidad, representa dolor, representa quebrantamiento. Hablábamos de este costal, que si usted está conmigo, dijimos es el costal como isle o así se llama, ¿no? Imagínese perforar ese costal y ponerlo. ¿Cuánto podríamos soportar? Traer una tela de silicio. Yo creo que a la primera lo botamos. ¿Cuántos de nosotros, papás, nos dolemos? Esa es la tela de silicio. Se duele en su alma cuando vemos que nuestros hijos los estamos perdiendo. Hace mucho les prediqué en la iglesia cómo perder a nuestros hijos. De hecho, fue un tema que compartí en la iglesia en Torre Fuerte con el pastor Blas. ¿Cómo perder nuestros hijos? Si tu hijo o su hija ya no le gusta estar con usted, pastor, es que ya tiene 17, no le gusta andar con usted, ya usted lo manda y le hace gestos, ya porque tiene secundaria o prepa o lo que sea, ya hasta ni le hace caso, porque ya para usted es un ignorante. Y qué terrible es así, que muchas veces muchos jóvenes hijos pierden el piso y piensan a creerse algo de lo que no son, de lo que aún ni llegan. Y eso nosotros debemos verlo. Así que tome la determinación de estar al lado de sus hijos, no importa la situación adversa en que esté. Vaya a la montaña, vaya al monte, vaya a la iglesia, camine con el Señor, busque al Señor. Y no importa que sus hijos ya estén fuera del camino, no importa que sus hijos estén muertos, hablando espiritualmente, espante esas aves de rapiña, ore, sea fiel, congréguese, busque al Señor. De verdad, hermanos, necesitamos ser una generación que impacte. Necesitamos ser una iglesia que impacte. Necesitamos ser una iglesia determinada a servir al Señor. Yo no sé si usted no se duele, no le incomoda cuando faltamos a la iglesia, no le incomoda, duele, hermanos. Nos debe de doler sentir esto, hermanos, que faltar una y otra y otra y otra y otra y otra, y usted dice, me da igual. Hay algo que está pasando en su vida. Rispa se determinó, buscó la tela de silicio y dice así. Rispa, hija de Aja, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fiera del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja. ¿Sabe que muchas veces, hermanos, nosotros pensamos que no afectamos la congregación? Que porque yo falto y a mí me importa un comino, me importa esto, es mi vida, yo sé lo que hago, yo y Dios. Cuidado, porque en el cuerpo de Cristo usted es un miembro,
O por ejemplo, hoy, hermanos, hoy me reventé este dedo por la mañana. Y cuando me lo reventé, bueno, ya me ando reventando todos los dedos, pero me reventé este dedo por la mañana. Se me metió el taladro. Me dolió, no solamente el dedo. Me dolió la mano, me dolió el codo, me dolió el alma. Y sabe, así muchas veces, usted quizás piensa, no estoy afectando porque no me congrego. Me da igual, pero estamos afectando. Dice aquí, cuando le avisaron a David, ¿sabe qué hizo David? Fue y sacó los huesos de Saúl y de Jonatán y les dieron una digna sepultura. A estos dos que estaban colgados, que pudieron ser comidos por las fieras y por las aves, una madre determinada a estar ahí, a espantarlo. No importaba si llovía, si tronaba, bueno, que dice que no llovió hasta que llovió. Vea cómo el Señor, hermanos, puede traer una bendición a nuestras vidas. Esta mujer fue honrada. ¿Cómo fue honrada? Al ser sus hijos descolgados y sepultados, y juntos a su padre y su hermano, su medio hermano, Jonatán. Y sabe, muchas veces nosotros pensamos que en no asistir, en no congregarnos, no afectamos, pero afectas a otras familias, afectamos a nuestra misma generación, a nuestros hijos, y estamos haciendo unos hijos que el día de mañana ellos van a ser infieles a Dios. Si usted tome y haga y resume esto, hermano y hermana que me está escuchando. Hoy estamos a 1, ¿verdad? De junio. 1 de junio. Autoanalícese. De enero a este primer día de junio, ¿cuántos servicios hemos faltado? ¿Le duele o le da igual? Y si usted dice me da igual, y si usted me está haciendo un gesto, me da mucha tristeza, porque entonces significa que es muy probable que usted no sea un hijo de Dios, porque un hijo de Dios busca y anhela su presencia, porque eso es lo que vamos a hacer, hermanos, toda la eternidad, estar en su presencia. Si usted es de los que dice soy salvo, soy cristiano, pero no me congrego y no puedo, no tengo tiempo y no me importa, analice su vida, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Les amo en el Señor, les amo de verdad y deseo que un día nos determinemos y tomemos esta decisión como Rispa. Ella se determinó a estar ahí. Y número 2, el resultado de Rispa es tener una bendición al ver a sus hijos ser sepultados dignamente. Y qué hermoso es saber que el día de mañana quizás no alcancemos a hacer grandes cosas, pero sí le puedo asegurar que mi deseo, quizás Dios los llame al ministerio abedeliano, pero mientras Dios no los llame, deseo que ellos participen. Estamos orando y estamos sobre ellos y queremos un día que ellos dirijan, que crezcan. Es el deseo suyo también de su hijo. Es el deseo suyo de su hija verla cantar un día, a esos pequeñitos, verlos enfrente un día, amar a Dios con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma. Si usted no lo está logrando, si usted no lo está deseando, tristemente sus hijos nunca lo van a desear. Lo que ellos van a desear es cómo ganar más dinero. Lo que ellos van a desear es cómo quedarme más extras. Lo que ellos van a desear cómo es conquistar este mundo y cómo adquirir cosas terrenales. La palabra de Dios allá en Mateo nos dice que si nuestro corazón si están las riquezas en las cosas terrenales, ahí está nuestro corazón, no está en Dios. Yo le invito, hermano y hermana,
a que nos esforcemos a ser fiel a Dios. Es mejor, dice su palabra, un bocado seco y en paz, que donde hay legumbres, carne, pero hay turbación. Así que yo le animo, hermanos, no se afane por el día de mañana. Y con esto no significa que yo diga, hermanos, quédense acostados todo el día. No, vamos a trabajar y vamos a esmerarnos. Pero Dios es primero, la iglesia es primero, nuestros hijos son primero también. Tenemos que esforzarnos para que ellos sean la siguiente generación. Usted se mira, si el día de mañana Dios lo llama a su presencia, se mira que sus hijos van a ser fieles a Dios, se van a consagrar, van a caminar con Dios, o cualquier ave de rapiña va a llegar por ahí, se lo llevó ya de la iglesia. Fácil, porque sabe, se enfocó en lo terrenal, se enfocó en eso, y eso es muy triste. Pero mientras hay vida, hay esperanza. Trabajemos en esta área y que este mensaje haya sido de gran bendición para sus vidas, hermanos. Dios les bendiga grandemente, ricamente, y deseo de corazón, hermanos, que usted en esta noche reflexionemos, y el domingo nos veamos, en la tarde nos veamos, miércoles, si Dios nos presta vida, vernos en la congregación y ser fieles a Dios. Dios les bendiga. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sea Él con nosotros. Música. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Te suplico en este momento, Señor, primeramente, que pues perdones nuestras faltas, perdona nuestros errores. Te suplicamos, Señor, que tú seas con nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender que lo primero es caminar contigo, que lo primero es buscarte, anhelar tu presencia. Tu palabra dice que lo demás vendrá por añadidura. Ayúdanos a entender eso, Señor, que lo demás va a venir por añadidura. Si somos fieles a ti, lo demás viene por sí, porque tú bendices, Padre. Si las aves del cielo las alimentas, ¿cuánto no nos vas a alimentar a nosotros que somos tus hijos? Ayúdanos, Padre, en esta noche a tomar esa decisión. Si hay alguien en la transmisión de los que están escuchando, dice, pastor, yo estoy pasando un momento difícil, me he enfocado quizás en lo terrenal, es cierto, y he dejado que las aves de rapiña, es más, ya ni converso con ellos, no tengo tiempo ni platicar con ellos, no tengo tiempo ni de hablar con ellos, y las aves de rapiña son las que hablan con ellos. Y quizás se están volviendo en su contra, se enojan, se molestan, porque quizás los estamos perdiendo en vez de pasar nosotros tiempo con ellos. Las aves de rapiña y las fieras están pasando tiempo con ellos y los estamos perdiendo. Te pedimos, Señor, danos discernimiento, danos esa fuerza y esa determinación como Rispa lo tuvo aún con sus hijos muertos, hasta darles una sepultura digna. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes hasta que ellos puedan caminar por sí solos, hasta que ellos tengan esa firmeza y esa convicción de buscarte en medio de cualquier situación. Cuando nosotros ya no lo podamos hacer, ellos sigan adelante en tu camino. Bendice a cada uno de mis hermanos que estuvieron en esta noche en la transmisión, y que tu palabra haga eco en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Te pido, Padre, por Abed, por Elian y Keren, Señor, que tú los guardes su corazón, que tú los bendigas grandemente, y que ayúdanos, Señor, a mi esposa y a mí a encaminarlos cerca de ti. Perdónanos, Señor, quizás muchas veces no lo hacemos, pero ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Igualmente, cada uno de nuestros hermanos que tienen jóvenes, niños, nos determinemos y entendamos que lo mejor es caminar contigo. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor y tu misericordia. Quédate con nosotros, despídenos de esta transmisión, mas nunca de tu presencia, Señor. Y gracias por estar con nosotros. Gracias por mis hermanos que estuvieron de principio a fin. Bendícelos grandemente. En Cristo Jesús. Amén y amén.